Muchas personas pueden sentirse incómodas cuando otros actúan, enseñan la experiencia de vivir en un modo libre, constructivo y feliz porque sienten que estas acciones ordenadas a la libertad y al beneficio de todos pues amenazan sus privilegios, sus poderes, su poco esfuerzo para transformar y su deseo de practicar solamente sus propios intereses aprovechándose de la experiencia del trabajo de otros. A la luz de la palabra de Dios les invito a que leamos juntos en el Evangelio de Lucas el capítulo 19, los versículos del 45 al 48. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarle, pero no encontraban qué podría hacer porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Con esta maravillosa página de buenas noticias, Jesús, entrando en el templo de Jerusalén, echa fuera a quienes allí vendían. Esto provocó que las autoridades religiosas y los más notables del pueblo quisieran darle muerte, pero no encontraban el modo porque el maestro enseñaba todos los días y la gente estaba pendiente de lo que él decía. Jesús ha culminado su viaje hacia Jerusalén y después de haber llorado por esta ciudad que él ama, pero que lo rechaza, entra con propiedad y con solemnidad en la casa que él mismo había llamado cuando estaba discutiendo incluso con los doctores de la ley, allí en sus 12 años, la casa de su padre. El ambiente del templo de Jerusalén es bastante animado porque en sus diversos espacios la gente pues compartía, era el lugar donde los amigos se encontraban, incluso los distintos grupos religiosos de la época pues aprovechaban estos espacios para realizar sus reuniones. En uno de esos espacios del templo también estaban los comerciantes quienes pues aprovechaban que el templo fuera el lugar de los sacrificios y de las oraciones y vendían los animales que se iban a sacrificar, además de otros elementos que se usaban para el culto como era el vino, el aceite y la sal. Por eso la expulsión de los vendedores del templo pues no es tanto un rechazo de Jesús por las diferentes actividades comerciales que allí se están realizando, sino más bien es como una acción frente a quienes se han aprovechado del culto del templo para justificar sus acciones y así mantener el dominio, haciendo lo mismo en favor propio y de sus privilegios. De esta manera es como Jesús, citando a los profetas, dice: mi casa es casa de oración en una cueva de bandidos. Y es que, con respecto a la primera parte, muestra que la verdadera finalidad del templo pues es vivir el encuentro, la experiencia, la vinculación, la intimidad profunda con Dios que nos puede transformar, porque siendo una casa de oración, pues nos permite percibir la manera como nos mira Dios para que también nosotros miremos el mundo y a los demás con los ojos de Dios. Y en la segunda parte de esta frase tomada del profeta Jeremías, Jesús afirma que en contraste a la función verdadera del templo, pues este lugar se ha convertido en una cueva de bandidos. Estas palabras tienen su razón de ser, porque al igual que los ladrones y bandidos buscaban como un lugar adecuado para sentirse seguro ante las persecuciones de los policías después de hacer sus fechorías, y así después, cuando ya todo como que había pasado, cuando se sentían tranquilos, seguros, entonces salían y volvían a realizar todo lo que ellos querían hacer, sus fechorías, y así estaban considerando y asumiendo de esa manera el templo. Pues bien, estas palabras de Jesús denuncian que muchas personas van al templo a rezar y a hacer sus oraciones, sus ofrendas, sintiéndose seguros de que Dios está presente, pero al volver a sus casas, a sus trabajos, mantienen la mentira, la corrupción, la rabia. Es decir, sus comportamientos y sus actitudes no son verdaderamente fieles a lo que hacen en el templo. Entonces, ¿para qué tener un templo? ¿Para qué tener un lugar para orar si nuestra vida no cambia? Si no tomamos la voluntad de Dios que se escucha a través de su palabra y se pone en realización y en práctica en el estilo de nuestra vida. No tiene ningún sentido preocuparnos por edificar templos cuando no nos preocupamos ni nos ocupamos de mejorar nuestra calidad de vida. Este es el sentido de las palabras de Jesús sobre hacer el templo una cueva de bandidos. Un lugar solamente para sentirnos tal vez tranquilos, relajados, como si fuera una anestesia que nos duerme, que nos tranquiliza y nos hace poner como estar en paz, pero que en realidad no hay la mayor intención de tomar las mejores decisiones
para mejorar nuestros comportamientos en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, en la relación con nuestra familia. Jeremías, el profeta, había denunciado que el pueblo de Dios tenía un buen culto, con rituales bien estructurados y bellos, hermosos, pero no había un cambio personal. Entonces, el legítimo comercio que se movía en el templo para realizar los sacrificios, pues estaba cargado de injusticias, porque se hacía cultos dentro del templo. Pero al salir de este recinto a las calles, todo seguía siendo lo mismo. No había un cambio de mentalidad, se continuaba haciendo las mismas acciones y los mismos comportamientos. Pensaban que al ir al templo a encontrarse con Dios, pues era suficiente para ser libre y feliz, sin darse cuenta que este acto no bastaba, porque si al volver a casa no se hacían las cosas de Dios, la voluntad de Dios, entonces estaban mostrando que no se había encontrado con Dios. Así que iban al templo, pero al salir del templo, al cruzar esas paredes, seguían actuando por otro camino, distinto al querer de Dios. ¿Cuántos calman sus conciencias? Muchas veces celebrando el culto en el templo, pero al regreso a sus casas, a su vida diaria, saliendo de esas paredes, sus comportamientos no han sufrido ninguna transformación porque dan prioridad a las peleas, a las discusiones, a la mentira, a la práctica de rivalidades, a la corrupción, manteniendo una vida sin perseverancia, sin dedicación y sin el deseo de realizar y desarrollar el proyecto divino. Manipulan la vida, hacen trueques, negocios, queriendo adaptarla según sus decisiones y sus acciones, impidiendo que se pueda crecer y construir mejores relaciones, no solo personales, sino también con la experiencia de Dios. Una actitud que muestra muchas veces lo pomposo de lo externo, pero descuidando lo que es esencial y más importante, que es nuestro corazón. Es así como Jesús entra con plena autoridad entonces a Jerusalén, subrayando que este templo es una casa de oración y no una cueva de bandidos, que manipulan a Dios, que buscan comprar con sus sacrificios, con sus oraciones a Dios, para estar y sentirse bien, pero no con la intención de asumir con responsabilidad el programa y la misión de Dios. Algunos buscan portarse bien con el objetivo de que Dios les cumpla incluso sus deseos. Esto es una manipulación, porque Dios se reduce tal vez a un cajero, donde usando unas claves se obtiene algo sin ningún otro interés que recibir un dinero. Muchos creen que Dios, siendo poderoso e incluso lleno de misericordia, es fácil de doblegar a nuestros deseos, a nuestros derechos y caprichos, cuando nos proponemos a seguir algunos ritos. Pero lamentablemente no es así, pues la relación con Dios no es solamente de palabras y intercambios, sino de tener una vida constante, responsable, comprometida de acuerdo a su programa de vida, más allá de nuestros propios intereses y del templo donde celebramos y entramos con conexión con Dios. Pues con Dios se entra en relación no gracias a ofrendas, a deseos o a caprichos o meramente a sacrificios, sino mediante un corazón firme, dispuesto, que quiere llevar más allá de unas paredes del templo un rostro de vida, un rostro de amor, de misericordia que transforme realidades y facilite caminos que enderecen y logren ver nuevos horizontes de la vida. Nuestra tarea es construir también nuestro templo interior en el que vivimos un verdadero encuentro con Dios, dispuestos a recibir siempre algo nuevo para mejorar y avanzar en todos los aspectos de nuestra vida, permitiendo que la voluntad, el propósito de Dios pues se haga visible en nuestro quehacer cotidiano y así no solo estar en función de nosotros mismos, sino además en función de muchas y tantas personas. Por eso Jesús, tomando posesión de su casa, de su templo, ejercita su autoridad por medio de la enseñanza todos los días. Pues no se trata de hacer cosas solamente en un día específico, no. Todos los días, todos los hoy, son una oportunidad para actuar como templos vivos que con nuestras acciones y nuestros comportamientos dejamos ver a un Dios de amor, un Dios de misericordia. Ahora bien, Jesús en el templo habla de las palabras y las cosas del Padre. Sin embargo, mientras algunos de su auditorio le escuchan y están pendientes a sus palabras, tomando con seriedad lo que oyen del Maestro, los adversarios de Jesús, estos que están cara a cara, frente a frente al Maestro, los más notables del pueblo, solo están pensando en cómo eliminarlo, cómo deshacerse de Jesús. Con todo esto, Jesús no solo está rodeado de enemigos, sino también está rodeado de un pueblo que lo escucha y se admira de lo que Él dice.
Por eso Jesús no solo está cumpliendo con la voluntad del Padre, enseñando en el templo, sino que además muestra que el momento de la cruz será también un acontecimiento del querer, el proyecto y la voluntad de Dios. Por tanto, cuidar nuestro templo es tomar posesión de nosotros mismos de una manera responsable, comprometida, tomando la vida con seriedad, conducida por el amor y la misericordia de Dios, superando nuestros propios intereses para que con un servicio adecuado y siempre disponible podamos contribuir a dar frutos de libertad, frutos de alegría, de paz para muchas personas. Soy Luis Fernando Castro, teólogo. El buen Dios les continúe bendiciendo. Feliz y bendecido día.